Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos. A las 10:46 de la mañana estamos en vivo haciendo esta entrevista con Joana Armento. Buen día a todos, muchísimas gracias por estar conectados, gracias por los mensajes, gracias por estar ahí. Y en esta mañana, como decía anteriormente, tenemos el tema de afrontamiento y resiliencia, dos temas que tienen que ver con la actualidad y que tienen que ver precisamente en cómo ver y cómo actuar en determinadas situaciones. Y por eso en esta oportunidad, Joana nos trae estos dos temas muy, muy interesantes. Buen día, Joana. Buen día, Gonzalo. Bueno, muchas gracias por la invitación el día de hoy. Ahí está, Joana. A ver si yo saludé de nuevo. Porque A ver, no. hola, buen día a Ahí todos. está, ahí está. Gracias, Gonza, por la invitación y gracias por estar escuchando en esta mañana. Gracias a todos ahí estamos, ¿viste? Lo que pasa es que hay que operar, hay que hacer todo junto, No se puede ¿viste? todo junto. No se puede, no. Así que bueno, en este desafío vamos a arrancar con esto que yo nos trae, afrontamiento y resiliencia. Yo, como le decía ella, resiliencia por ahí es como que últimamente se escucha. Afrontamiento fue como quizás fuerte, porque es como que es enfrentarse con uno mismo, pero bueno, ahí Joana nos trae este primer concepto. ¿Por qué fue estos temas que elegiste ya? Me parece interesante porque si bien está como de moda, no por una cuestión de, digamos, esto de la resiliencia, porque es un término bastante actual, y se habla mucho de la resiliencia y está espectacular que se hable porque eso hace que sea algo conocido, pero a veces lo tomamos como, conocemos el concepto y nada más, y nos falta la otra pata, ¿no? Que es el afrontamiento. Porque la resiliencia es perfecta, que ahora la vamos a desarrollar, pero nos falta la parte que tenemos que poner nosotros para poder tener resiliencia. Y bueno, me pareció súper interesante, primero para mí, claramente, y después el poder compartirlo. Eso es algo que tiene que ver con el hecho de empezar a reconocer y aceptar, ¿no? Porque a veces pasa que no aceptamos, es lo más difícil del ser humano cuando tiene una problemática. Sí, ¿y qué hacemos con eso que nos está pasando? Porque Claro. la aceptación es el primer paso, pero después es qué acciones tomamos con eso que pasó. Y quería empezar con una frase que no tiene un autor específico, es como que se dice mucho, y como que cada uno le va poniendo lo suyo, ¿no? Claro. Que es, no sos lo que te sucedió, sino que sos lo que hiciste con aquello que te pasó. Porque a veces uno se encasilla, ¿no? Yo soy esto que me pasó en X momento de mi vida, pero no somos esa acción que muchas veces no depende de nosotros, sino que somos lo que nosotros hicimos con ese problema o esa situación que tuvimos en ese momento. Claro. Nosotros, a ver, todas las personas somos justamente individuos y a través de lo que nuestra vida fue desarrollándose, cómo estuvimos plantados, cómo fue nuestra familia, cómo todas esas situaciones hacen que cada uno seamos muy diferentes uno de otros. Claro. Y eso hace que nuestra vida, o sea, que nuestra forma de reaccionar frente a las diferentes situaciones sea muy distinta. Pero bueno, hay ciertos estudios en que determinan que todos tenemos la capacidad para afrontar y para tener resiliencia, pero bueno, hay que ver qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Claro. Ahora, esto de afrontar, ¿tiene que ver solamente con la parte emocional o también sucede desde la parte biológica? Nuestro cuerpo, a ver, el cuerpo humano cuando uno lo va estudiando cada vez, bueno, o sea, a mí me pasa que es como cada vez te asombras más, ¿viste? Porque claro, es tan sí, perfecto, cuando funciona bien, cuando todo es óptimo y demás, todo el cuerpo, o sea, todo el tiempo nosotros recibimos estímulos de lo que sea, inclusive comida y cosas que nosotros mismos ingerimos, que hacemos que nuestro cuerpo se desestabilice totalmente. Pero siempre hay algo que responde para tratar de estabilizarlo, ¿no? Es como está todo el tiempo ese juego entre se estabiliza y vuelve y así, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, un ejemplo que lo aprendí hace poco por unos estudios que me tuve que hacer, que era el tema de la presión sanguínea, me bajaba mucho la presión, entonces bueno, esto de que cuando baja la presión hay otro sistema que se llama sistema basal que hace que suba, o al revés, qué sé yo, cuando ingresan virus, bacterias, ¿verdad?
los glóbulos blancos están ahí atacando, Ujú. no sé, tenemos fiebre, nos sube la temperatura, pero nuestro cuerpo, Está combatiendo. claro, combate eso. Bueno, todo el tiempo pasan situaciones en nuestro cuerpo que nos ayudan a estabilizarnos. Pero ¿qué pasa cuando ese problema se genera en la mente? Claro, es distinto. Es distinto porque si bien el cerebro tiene, ¿no es cierto? Que creo que lo habíamos hablado Sí, en su momento, hace sí, un sí. montón, Ujú. sustancias químicas y un montón de Ujú. cosas que realiza para ayudarnos a nosotros a mantener, ¿no es cierto?, lo que sería un orden. El sistema emocional no hay nada que nos esté ayudando, sino que es propiamente lo que nosotros podemos hacer, ¿no es cierto? Claro. Es algo que nos va a salir o no nos va a salir, el tema de estabilizarnos y volver a ese lugar de orden, ¿no es cierto? Claro. O sea, eso es importante porque de alguna manera vas conociendo tu reacción. Porque a veces el ser humano hace acciones pero no controla quizás en su totalidad las reacciones porque no hace una introspección de sí mismo. Entonces de lo que trata de acá es de alguna manera conocer cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, aceptarlo, reconocerlo y a su vez actuar de tal manera de una forma diferente, no a la actual que se hace. Pero eso también lleva también quizás un proceso, ¿no es así? Sí, porque gracias a Dios estas nuevas generaciones tenemos muy en cuenta esto, o se habla mucho, Ujú. se intenta, ¿no es cierto? Esto de pensar la forma en que uno reacciona, la forma que uno hace y qué hacer cuando a Ujú. veces no es el resultado que uno quiere. Claro. Antes, viste, era la típico, yo soy así, punto, Ujú. y lo que uno intenta, y más como cristianos, ¿no? Es decir, bueno, soy así, pero algo tengo que hacer porque no está funcionando. Entonces, ¿qué puedo hacer de mí para poder hacer que funcione? Y está mejor, porque básicamente esto es buscar una plenitud, ¿no? Claro. Con respecto a esto, cuando el ser humano se encuentra en una situación estresante, en una situación de conflicto, em, ¿cuál puede ser, digamos, los reductores de ese estrés? Bueno, lo primero que tenemos que entender que uno a veces piensa esto de la resiliencia y se imagina situaciones muy graves, ¿no? Mm. No sé, alguien que fallece de la familia, bueno, situaciones que son muy drásticas, ¿no? O Imprevisto, claro. enfermedades, y a veces, que si bien esto es verdad y esto nos va a fortalecer porque inevitablemente a todos en algún momento algo nos va a pasar, Mm. y nos va a ayudar y nos va a dar herramientas, esto hay que ponerlo en práctica día a día hasta con las cosas más pavas, ¿no? Que nos suceden. Ok. Porque, a ver, el problema, el conflicto, situaciones de estrés es inherente al ser humano. O sea, nosotros Sí. desde que salimos de nuestra casa hasta que volvemos y capaz que inclusive en nuestra casa misma seguimos con un montón de problemas y un montón de cosas que es parte de la vida adulta. O sea, Claro. ya después vamos a ver que en la niñez ya se empieza a trabajar esto, pero es parte del ser adulto, ¿no? A veces uno dice, oh, qué gana de volver a tener 5 años, ¿no? Claro, es el estrés necesario para la hora, digamos, de afrontar una situación o una responsabilidad. El tema es cuando ese estrés se va de las manos, como quien dice, el nivel de la persona se encuentra con que se pone a veces en pánico, a veces se ciega, a veces no escucha nada, o sea, distintas reacciones hay, porque cuando la persona entra de esa manera, entra en su burbuja y no permite, digamos, que otro aspecto o el ambiente, una herramienta externa pueda, digamos, de ser útil. Es lo que entiendo, no sé Sí, si... sí, porque no sé si creo que a todos nos pasa que por ahí frente a un problema, en ciertas situaciones uno se paraliza o ve que otra persona no está reaccionando de la manera que uno dice, pero no, a veces te da ganas de decir, reaccioná, hace algo, está pasando esto, movete, ¿no? Inclusive para uno mismo, que a veces es como que querés reaccionar y parece que el cuerpo mismo te traiciona y no podés. Ujú. Bueno, justamente estamos hablando, esto es el afrontamiento, ¿sí? Ujú. Es la conducta que uno observa en sí mismo o en el otro cuando hay alguna situación de estrés, ¿sí? O algún problema o alguna situación, ¿no? Y este término lo empezó a acuñar un psicólogo llamado Thompson Ajá. en el año 81, en 1981, o sea, son relativamente recientes todos estos estudios.
en el que dice que hay 3 puntos básicos de afrontamiento que produce que uno tenga un control frente a una situación inesperada, ¿no? Frente a una situación de estrés, y esto nos va a servir un montón en el trabajo, Claro. si hay chicos que estudian en la escuela, ¿no? Pues todo el tiempo tenemos estas situaciones que nos desestabilizan. La primera Sí. es la capacidad de predecir el posible estresor. Ajá. Es decir, a ver, a veces se puede y a veces no. Claro. Porque, pero si yo sé que voy a ir a trabajar, mi trabajo tiene ciertas cuestiones, ¿no? Que es normal, ¿no? Que todo trabajo tiene esto de que ¿Algún suceden riesgo? cosas. Claro. Sí, Bueno, sí. si yo ya sé que voy a ir a trabajar en esto, y bueno, sí, voy a enfrentar situaciones de estrés. Tengo que estar, o sea, tengo que saber que esto va a pasar, aunque no sepamos el qué, ¿no? Ujú. Entonces nosotros tenemos esa capacidad de prepararnos frente a un posible problema, ¿no? Es como que no es que lo estás esperando, pero vos sabés que en cualquier momento algo puede pasar. Claro. Entonces, Sí, sí, sí. ya el entender eso, el tener esa capacidad de predecir, Ujú. te da una cierta seguridad. Cuando sucede, decís, sí, yo ya sabía que esto podía llegar a pasar. Es como que vas viendo las probabilidades, sabiendo el ámbito, las situaciones de cada trabajo, ¿no? Sí, lo que no hay que confundir es la ansiedad o el miedo de que pase algo. Porque eso es otra cosa. Es otra cosa, porque ahí ya estamos, o sea, es peor, ¿no? Lo que nosotros es saber que en este lugar pueden pasar esto, esto y esto. Puede pasar otras cosas más que uno ni siquiera se imagina, pero Claro. sabés que yo en una escuela sé que los chicos se golpean, sé que hay padres que se enojan, sé que hay, bueno, situaciones que pueden pasar con maestros, entonces yo ya sé que eso va a pasar. En algún momento van a pasar esas cosas. Y bueno, ¿qué hago o qué voy a pensar que voy a hacer frente a estas situaciones, ¿no? Claro. Después otro de los puntos es la capacidad de tener herramientas de control y gestión. Ujú. Bueno, entonces vos te imaginás que puede pasar esto. Ujú. Bueno, yo ante esta situación tengo que actuar de esta y de esta manera. Claro. Tener, digamos, herramientas, que eso también te lo da la práctica. Claro. Sí, sí, sí. A medida va a haber una vez que te va a pasar en que te vas a quedar que no sabes qué hacer y después lo resolves de alguna manera, eso ya te da herramientas para una próxima vez, ¿no? Ujú. Y después la capacidad de mantener el autoestima. Ajá. Porque si uno tiene ese control, mínimo muchas veces, pero tiene ese control de uno Sí. mismo, no se ve perjudicada la estabilidad personal. Yo sé que lo voy a poder resolver. Vamos a ver cómo, de qué manera, pero digamos, la estabilidad personal mía está intacta, ¿sí? Yo voy a ver cómo lo resuelvo, pero eso no va a afectar a lo que yo pienso de mí o de mi forma de trabajar o de mi forma de Claro. ver las cosas, ¿no? Eso está interesante por el hecho de se hace una autoevaluación para todo esto, ¿no? Porque cuando habla de control y gestión, evidentemente hubo una planificación antes de esto para poder, digamos, subsanar alguna situación no favorable o quizás normal dentro de lo que pueda suceder una dinámica de trabajo, ¿no? Sí, o por ejemplo, un ejemplo muy práctico, ¿no? Yo voy a Ujú. poner de ejemplo a mi esposo, Gonzalo. Por ejemplo, él detesta ir al centro, odia ir al centro, lo que sea, a comprar, a dar una vuelta, no sé. Y le genera mucho estrés, ¿no? El manejar, la gente, el Lo que debe ser en calor. Capital Federal, entonces. Bueno, no le gusta para nada ir a Buenos Aires. Entonces, lo que hablamos siempre, ¿no? Uno tiene que ir siempre al centro porque está Claro. todo ahí. Si ya sabes que va a ser así, predecí que va a haber lío, que va a haber corte, que el auto va a tener que esperar un rato, y así. Entonces ya vas tranquilo, sabiendo que eso es así. Nosotros es un ejemplo muy tonto, pero es de la vida diaria. Claro, A veces nos ponen nerviosos cosas que son obvias y que sabemos que van a pasar y bueno, es parte de la vida, ¿no? Por eso hablo de no pensar siempre en cosas graves. A veces en la vida diaria uno ya ni siquiera tiene la capacidad de enfrentamiento, ¿no? En el caso de cosa que me hiciste pensar, eso es bueno. Cuando vas al médico, ¿viste? Cuando vas al médico te pone una situación en la cual vos fuiste bien, pero después cuando viene, ves el guardapolvo blanco, que está aprobado por los psicólogos, es como que te pones nervioso o una situación, inclusive quizás vos puedes estar calmado, pero la presión se te va, se te baja, algo sucede. Pero creo que eso pasa cuando
el ser humano se encuentra en la situación precisamente de estrés o a lo que no cual no está habituado. Eso también es otro ejemplo. Total. A mí particularmente, y es algo que lo tengo que superar porque no sé por qué, me pone muy nerviosa cuando me para tránsito, la policía o algo así. Tengo todo, no tengo que estar ocultando nada, pero a mí me genera como mucho estrés y no encuentro la documentación, nunca encuentro, y tengo todo ahí. Me pasa siempre. El otro día me preguntaban el DNI, casi le doy el teléfono, ¿viste? Cuando es cualquier cosa. Pero no entiendo el por qué, ya tendremos que ver por qué me da tanto... No sé si es miedo, pero me genera ese estrés sin sentido, realmente. Claro, no, a veces debe ser por el hecho de transgredir la ley, también uno debe ser eso. ¿Qué sé yo? No sé, pero bueno, son cosas que... A ver, después lo veremos, dijo. tendré que estudiarlo. Ahora, vamos, ¿qué te parece hacer una pausa musical? Y vamos Dale. a escuchar ahí les digo, lo estoy buscando, a ver, vamos a escuchar a Laura Pausini, El valor de seguir adelante. Bien, estábamos escuchando hoy a Laura Pausini haciendo El valor de seguir adelante. Y por supuesto seguimos adelante con la entrevista con Giovanna Armento. Hay mensajitos, después en el próximo bloque lo vamos a estar leyendo algunos. Mientras tanto, para seguir que Giovanna esté exponiendo este maravilloso tema, ahora si estábamos hablando de los factores, ¿no? Y de cómo ser equilibrado. ¿Qué sucede cuando perdemos esa falta de control? ¿En qué nos perjudica? Nosotros obviamente recibimos una noticia, algo que sucede, algo a tener lo que hablamos, falta de control, ¿no es cierto?, sobre uno mismo. Cuando no tenemos esa capacidad de afrontar y poder predecir, lo que hablamos en el bloque anterior, no lo vamos a repetir, podemos llevar a lo que un psicólogo llamado Seligman habla de lo que es la indefensión aprendida. ¿Sí? Este término, también muy actual, sí. Habla de que cuando una persona siente que no tiene control y que ve ineficaz todas las acciones que puede llegar a hacer para modificar o resolver ese problema. Lleva a una aceptación abnegada, que es decir, que no se intenta ninguna acción, pues se considera que no se puede mejorar. ¿Para qué voy a hacer esto si a mí nunca me sale? ¿Para qué voy a intentar si ya está? Es como, mi vida es así, ¿no? Eso es lo que es la aceptación. Tremenda. Exactamente, resignación. Después, la incapacidad de aprender nuevas respuestas que podrían cambiar la situación. O sea, es una bola de nieve, ¿no? Si yo no hago nada, tampoco tengo la capacidad para aprender y hacer algo nuevo, ¿no? Es como el típico, si hago siempre lo mismo, siempre voy a tener la misma respuesta. Si no cambio algo en esa rueda, no voy a hacer nada. Exactamente. Y después se genera lo que es la disminución de la autoestima por el mismo efecto, ¿no? Hablábamos de una bola de nieve, ¿no? Acepto que mi realidad es así, no hago nada para cambiarla porque no va a funcionar y baja mi autoestima porque yo no soy capaz de resolver o de afrontar ciertas situaciones. Y acá encaja perfecto, que no lo vamos a relatar porque es muy conocido, el cuento El elefante encadenado de Bucay, que resumidamente un niño va al circo, observa un elefante enorme, gigante, y al terminar él ve que al elefante lo atan con una cadena y una estaca muy finita y el elefante queda ahí quieto, ¿no? Entonces él se pregunta y le pregunta a la familia cómo es que el elefante no se escapa, porque está... Claro. O sea, él está atado con algo muy suave, no entendía por qué el elefante no se va. Claro. Entonces dice que todos los adultos le dicen porque está maestrado, o adiestrado, perdón. Entonces, entonces el nene pregunta, pero si está adiestrado, no debería ni siquiera encadenarse.
Y así pasan los años y él sigue con esa pregunta y nadie le puede responder. Hasta que encuentra que alguien se la responde y le dice que seguramente ese elefante lo tienen desde muy chiquito y que esa cadena era suficiente para retenerlo y que el elefante, siendo chiquito, intentó escaparse muchas veces, pero no podía porque su fuerza no era suficiente, que seguramente lo lastimaba y no podía. Entonces, con el paso del tiempo, el elefante creció y nunca más intentó escaparse porque sabe que no es capaz de hacerlo. ¿Sí? Entonces, eso es la indefensión aprendida. Yo ya aprendí que no puedo resolver ciertas situaciones, que no soy capaz, que no me dan las fuerzas o lo que sea, ¿no? Lo que cada uno pueda tener. Entonces, no va a hacer nada por cambiar esa realidad. Ya es lo que me tocó, ¿no? Es fuerte esto porque no solamente tiene que ver con la parte o cognitiva condicional que hacen este experimento que se ha hecho en psicología, sino que yo también lo veo plasmado, y hay que decirlo también, ¿no? Por más que suene fuerte, inclusive espiritualmente, por generaciones, porque es como que hay una atadura precisamente, a veces emocional, almática, o a veces espiritual, en la cual las personas creen que no pueden cambiar, creen que no pueden liberarse de eso, porque precisamente está en una autoconmiseración o porque realmente están cegados o sordos y no entienden de que esas cadenas se deben romper, se deben realmente, no hay otra forma. Es una reflexión que estoy haciendo en este momento. No, es que es así, sí. Sí, tal cual, Gonza. A veces uno, es como decías vos, se resigna a que esto es así. Y no siempre es así, ¿no? Claro. Uno tiene que intentar muchas veces, ¿no? El tratar de correrse de ese lugar o de buscar ayuda muchas veces, porque a veces no lo podemos hacer solo. Entonces, bueno, de buscar ayuda para salir de ahí. Pero bueno, es como que se nos van a muchos otros temas, pero obviamente que genera incomodidad y ahí es cuando uno tiene que decir, bueno, o sigo y afronto todo esto, o me quedo donde estoy y se terminó, ¿no? Ahora, con respecto a esto de la aprehensión, perdón si lo estoy leyendo bien, sí, indefensión. ¿Cuáles serían, digamos, las consecuencias básicas de esta situación al ser humano? Sí, las consecuencias de tener del no poder cambiar una situación o establecer algún tipo de patrón distinto, es primero a nivel emocional, porque hace que la persona, ¿no? Tenga una sensación de que no puede controlar lo que sucede y que va a ir en aumento. A ver, nadie puede controlar todo, o sea, eso estamos hablando, ¿no? De cosas, pero es tanto la pérdida de control que uno tiene sobre la situación a nivel emocional, ¿no? Claro. ¿No es cierto? Provoca eso, ¿no? Que haya una pérdida total del control. Wow. Después, a nivel motivacional, dice que las personas dejarán de interactuar con el ambiente, ya que ya sabe que su respuesta no genera consecuencias. Wow. Entonces, esto, resignarse. No voy a hacer nada, no voy a intentar cambiar, no voy a intentar hacer esto, porque ya sé que no va a funcionar, ¿no? Esa situación, ¿no? Y después a nivel cognitivo, que le va a dificultar a esa persona el aprendizaje de acuerdo a eso, ¿no? Yo no puedo modificar esto, entonces no va a haber nunca un aprendizaje. Entonces, siempre reiterativo, ¿no? Ante un problema, no hago nada, no aprendo, no hago nada, no aprendo, y así sigue la vida. Y así vive. Y así se vive. Así, qué tremendo esto, porque evidentemente hay personas que viven esta situación y creen que no pueden salir de esos patrones o de esos hábitos o lo que sea, y se ciegan y eso está mal. Y deberían, como vos decís hace un ratito, buscar esos motivadores, mentores quizás para que realmente puedan, digamos, salir de esa situación. Si quieren. Hay algo que tiene que ser. Si quieren. Si querés. Sí. Es tan sencillo como eso. Es una decisión muy básica, pero real. Si la persona quiere, puede hacerlo. Ahora, si dice que no puede, lamentablemente se ató con sus propias palabras y sus propios pensamientos. Exactamente. Con respecto a otro tema, ¿qué vendría a ser? Ahí estoy
la autoeficacia percibida. Eso es algo que no desconocía, así que te escucho acá. Bien, perfecto. Atentamente. Otras de las cuestiones que uno puede hacer frente a un problema, ¿no? Una forma de reaccionar es lo que, un psicólogo también llamado Bandura, también no tengo el año específico, pero es muy reciente la investigación, definió como autoeficacia percibida. Que lo que es la autoeficacia percibida es las estrategias que uno usa que dan buen resultado y hace que aumente el optimismo y la autoestima de la persona. ¿Sí? Todos tenemos una autoestima. Sí. A veces sana, a veces demasiada, sobrevalorada, ¿no? Y otras veces no tenemos, o sea, tenemos muy poca autoestima, ¿no? La autoeficacia lo que se relaciona es con las estrategias que yo fui usando, ¿sí? Que fueron buenas, entonces yo me autopercibo, ¿sí? Como una persona eficaz frente a ciertos problemas, ¿sí? Okay. Yo puedo resolver esto. Esto es totalmente contrario a lo que hablábamos antes, ¿no? Una persona que tiene, que sabe que puede resolver ciertas dificultades, ¿no? Una persona que se considera que es autoeficaz, ¿sí? Siente que tiene control sobre lo que sucede y que siempre hay una posibilidad de cambiar. Claro. Volvemos. Uno no puede tener el control siempre y creo que eso es lo que a veces nos genera ansiedad y un montón de otras cosas, es que hay cosas que están fuera de nuestro control y no podemos hacer nada. Así es. Pero no habla de ese control como todo pasa por mí, ¿no? Habla el sino control posesivo del cual estás hablando. Claro, de eso no se refiere, sino la capacidad de tener un control sobre nosotros mismos frente a la situación, no sobre el problema. Claro. ¿Sí? Sí, eso está bueno. Es como no queremos cambiar el mundo, cambiar vos mismo. Exactamente. Hay cosas que están totalmente fuera de nuestra capacidad. Pero bueno, ¿qué hago yo con eso que está sucediendo? De ahí se busca incentivo, ¿no es cierto? Como para, digamos, avanzar y realmente formarte y buscar otras soluciones. Sí, se relaciona totalmente con eso, ¿no? Y la baja confianza, o sea, las personas que han tenido diferentes problemas y que les ha ido mal, generalmente lo que sucede es que baja su autoestima, baja la confianza que se tienen a sí mismos, y lo que hace es que ante algún otro problema nuevo o cualquier situación, estamos hablando de cualquier situación de la vida, mantienen una actitud pasiva, ¿no? Es como, todo es inútil, ¿para qué voy a hacer esto? ¿No? ¿Para qué voy a intentar cambiar? ¿Para qué voy a intentar si ya sé que es así, ¿no? Y uno conoce mucha gente así. Y por ahí es triste porque vos decís, sí podés, ¿viste? Y uno intenta, pero esa actitud de no voy, ¿para qué? ¿No? Es inútil. Tiene que ver totalmente con esto. Esa autopercepción de que somos capaces o no de realizar alguna acción. Todo tiene que ver con las experiencias que uno vivió. Claro, sí. No es lo mismo una persona que pudo afrontar ciertas problemáticas y salió victorioso, o lo que más o menos podemos llamar victorioso, sí. Con una persona que le ha pasado y ha tenido un montón de otras dificultades. Pero se puede trabajar, ¿no es cierto? Esto es... uno tiene que aprovechar que tiene las herramientas de Dios, ¿no? Para también afrontar y decir, bueno, hasta acá puedo, Dios dame la fuerza, Dios ayúdame, ¿sí? Claro. Creo que es lo más importante. Hay una frase, no sé de quién es, pero me gusta mucho. Dice, no importa cómo se inicia, pero sí importa cómo se termina. Y eso es como para cada proyecto personal, familiar o inclusive de tu estilo de vida hasta que el Señor te llame en algún momento, ¿no? Eso es algo que nos permite a nosotros tener esa esperanza de ser transformado, de que cada situación difícil somos más que vencedores, como dice la palabra. Por eso es el más que vencedores, porque más allá de pasar el obstáculo, la situación, tus pensamientos, tu forma, los paradigmas de la cultura, de lo que dirán o lo que no, eso es algo que nos hace precisamente esos humanos dispuestos a que Dios nos haga lo necesario, siempre y cuando hagamos nosotros nuestra parte. Obviamente. Supuesto. Sí, es muy finita la línea entre el dejar que Dios actúe y el meternos nosotros en todo, ¿no? Pero sí,
yo creo que siempre lo importante es, cuando yo siento, me percibo que no sé, que no puedo, el buscar ayuda a Dios, obviamente, y en las personas que nos rodean. Porque bueno, y esto se va trabajando, entonces vos al buscar ayuda te dan herramientas, te ayudan, salís no exitoso o terminás de una buena manera este conflicto, este problema, y eso ya te da otra autoestima. Y así cada vez que vaya sucediendo, ¿no es cierto? Esto se va mejorando. Así que me gustaría la definición de bandura de autoeficacia, es muy interesante. Dale, ¿la leo? Dale. Dice, la autoeficacia percibida se define como los juicios que cada individuo tiene sobre sus capacidades, en base a los cuales organizará y ejecutará sus actos de modo que le permitan alcanzar el rendimiento deseado. Por tanto, el concepto no hace referencia a los recursos que se dispongan, sino a la opinión que uno tenga sobre lo que se puede hacer con ellos. A veces no tenemos los recursos, cognitivos o emocionales, pero yo sé que lo voy a poder hacer. Entonces lo intento y busco la forma de solucionarlo. Eso es ¿Cierto? Habla de esto. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y ahora les digo, vamos a escuchar a Carlos Rivera, Ya pasará, y a Patricia Sosa haciendo Algo nuevo llegará. Algo nuevo llegará, y después a Carlos Rivera haciendo Ya pasará. Esas dos canciones, espero que les hayan gustado. Vamos con mensajes de la primera parte del magazine y después vamos con los mensajes actuales. Así que ténganme paciencia, así que en cualquier momento subo el volumen de la radio porque son muchos, así que para tomar respiro. Vamos con la primera parte, ¿sí? De lo que fue el magazine. Nos escribe Silvina, dice buen día radio y punto de encuentro, Dios los bendiga. Laurita dice palabra que va transformando las vidas, gloria, y tenía que ver con la canción de Generación 12, Eso es hermosa esa canción. Nos dice Nati conectados, Laurita también conectado, Sergio está conectado, Margarita y Laurita también nos dice Dios bendiga punto de encuentro, muchísimas gracias Laurita. Martita Sánchez dice buen día punto de encuentro, conectada, hermosa canción, bendiciones, me alegra que le hayan contado las canciones de la primera parte. También tenemos conectados Laurita, wow, qué testimonio, Gonza, sobrenatural de Dios, sí, claro que sí, esta mujer que fue despertada, ¿no? O sea, Dios la levantó de su lecho y pudo realmente ser testimonio de toda esta situación que está pasando en la crisis sanitaria a nivel internacional, y eso es un mensaje de esperanza, de fe. Nuestro pastor dice con respecto a esa noticia, sí, el hijo dice que ella era muy creyente, pero él alejado no creía nada y Dios lo sorprendió. Y vaya, qué manera, ¿no? Ahí vemos que el favor de Dios se presenta en la vida de cada persona de acuerdo a su voluntad, y eso es algo tremendo, contar con eso, ¿no? Con la mano, con el favor de Dios en nuestras vidas. Laurita, qué lindo testimonio, buenos días hermanos, bendiciones para todos, conectados Hernán. Así que seguimos con más mensajitos. Dice Laura, cuánto poder hay en declarar la palabra instantáneo muchas veces. Dios mío, activa la bendición y llega la sanidad, prosperidad, la libertad. Gracias, Señor. Seguimos leyendo, dice Hernán, hermosa alabanza, que tiene que ver con la primera parte del punto de encuentro del magazine. Laurita, es una verdad, generalmente tenemos miedo y quedamos paralizados. Esto ya tiene que ver con el tema de la entrevista con Joe, ¿sí? Ahí arrancamos, la entrevista está ahí en vivo, que estamos aquí con Joe. Después dice Fernanda, qué lindo escuchar a Johanna hablar con sabiduría. Gracias Gonza por las buenas noticias que nos da esperanza, gracias Fer. Y después tenemos más 13 nuevos mensajes que dice Laurita, me encanta tu relato, Joy. La ley, la policía es quizás el respecto a la investidura, es lo que ella analiza, Sí. Después Margarita nos dice excelente tema, Joy, muy necesario en estos tiempos de gran ayuda. Martita Sánchez dice buenísimo la entrevista, gracias Johanna, para mí de mucha bendición, y varias cositas me estresan
a solucionarlo, dice. Así que, dice Martita, gracias y manda emoticón. El pastor Gerardo nos dice, adiestrar nuestra mente con cosas lindas. Y por mi experiencia, todas están relacionadas con Jesús. Gracias, Gonza y Joe. Mientras que la pastora Erika dice, wow, justo lo que vamos a hacer hoy en la reunión, ¿sí? Hoy en la reunión 19 horas, romper cadenas. Qué interesante todo esto, buenísimo. Así que va a estar rompiendo cadenas esta tarde, aquí en FDS. Encomienda tus planes a Dios y Él hará, dice Laurita. También nos dice Mariela, amén, que sea así sea. Feliz y bendecido día para todos mis hermanos en Cristo, que tengan un excelente día. Martita Sánchez, y siguen sacando mensajes, Joana. Muy interesante. Gracias, Joana y Gonza. Amén. Un domingo para empezar todo lo nuevo de la mano de nuestro Señor. Así que eso nos dice Martita. Liliana Quiroga, buen domingo, qué buen tema y desarrollado tan claramente. Nos lleva a meditarnos, a reconocer cómo actuamos y cambiar lo necesario. Gracias, Gonza y Joy, excelente programa. Cristina Vanegas nos dice, hola, punto de encuentro, qué buen tema, gracias Joy y Gonzalo, muy buen, útil, todo lo compartido, gracias. Matías Vanegas, hermoso tema y debate. ¿Estamos debatiendo? Estamos ahí debatiendo con nosotros mismos. Daniel Ortiz dice, muy claros los conceptos y definiciones vertidas porque es de gran ayuda para aquellos que trabajamos con vidas. Dios le bendiga. Así es, Daniel, totalmente cierto. Pau nos dice, excelente programa, de mucha bendición para nuestra vida. Y siguen escribiendo, muchísimas gracias por todos los mensajes, pero tenemos que hablar del otro tema, ¿sí? Que hablamos de afrontamiento, pero hay que hablar de la resiliencia. ¿Qué vendría a ser resiliencia, Joey? Bueno, la resiliencia ese es un término que es muy conocido, que se usa un montón ahora. Decíamos, no es que está de moda, sino que es un término bastante nuevo. Uh-huh. Y que nos sirve muchísimo, ¿no? Es un término espectacular. Pero bueno, los estudios son recientes, uh-huh. Pero esto se viene hablando, digamos, desde el principio de la humanidad, ¿no? Está siempre esa capacidad del ser humano. Ahora vamos a ver qué es la resiliencia, ¿no? Uh-huh. Es la capacidad que tiene el ser humano para poder reponerse, ¿sí? Y salir triunfantes y fortalecidos de alguna situación, uh-huh. ¿Sí? Hay gente que nos cruzamos, ¿no es cierto?, en la vida, que ha pasado cosas terribles y hoy siguen bien su vida, ¿viste? A veces vos decís, ¿cómo hace esta persona? No quedó consecuencias, ¿viste? Increíble. Y bueno, la capacidad de la resiliencia es eso. A pesar de lo que me pasó, uh-huh. Puede ser algo muy chico como algo muy grave, es el salir victorioso y con un aprendizaje. Esa es la capacidad, y es una capacidad que tenemos todos. Uh-huh. O sea, que es propia del ser humano el aprender, pero si no tenemos la otra pata de lo que hablamos al principio, ¿no?, del afrontamiento, muy difícilmente podamos tener resiliencia. Claro. Hay una frase que en realidad estaba sacada de contexto, que la dijo Nietzsche, que dice, no, todo lo que nos mata nos hace más fuerte, todo lo que no mata nos hace más fuerte, que en realidad él no quiso decir eso, pero bueno, popularmente se dice, uh-huh. Que justamente él no quiso decir eso, y para mí es una frase que está mal usada, en mi opinión personal, uh-huh. Porque a veces lo que no mata nos debilita y nos deja ahí. Cuando uno no tiene esa capacidad para afrontarlo, nos dejó ahí medio muerto. Claro. Entonces necesitamos tener, digamos, las dos cosas, el saber afrontarlo, sí. Y qué hacer luego de esa situación, ¿no? Y ahí entra lo que es la resiliencia. ¿Te quería agregar algo, Gonzalo? Perdón. Sí, no, con respecto a esto me parece que tiene que ver con el hecho acá muy importante, en base a lo que vos, qué prioridades tenés, a dónde proyectás. Es muy importante a veces, no solo, está bien, a veces uno debe mirar el contexto y el presente, pero a veces debe evaluarse cómo se imagina acá 5 años, y esto va desde, no sé, desde lo profesional, de lo ministerial, desde distintos ámbitos, y eso nos hace precisamente buscar herramientas, buscar sabiduría, mentores, y a veces, bueno, a veces quizás no se puede desde lo presencial o lo que sea, pero tenés qué sé yo,
libros, conferencias, podcasts, hay un montón de herramientas como para poder, digamos, abrir tu capacidad cognitiva, la mente, y adquirir nuevos conocimientos. Y esto es lo interesante que también por ahí plantear, hacer cosas que por ahí no estamos muy habituados. Me refiero a que si por ejemplo, no sé, se me ocurre un médico, es todo medicina, todo ciencia, y un día para el otro se le ocurre, no sé, involucrarse en el arte. O sea, es una totalmente distinta variable. Y de esa manera hace explorar sus otras capacidades que no tenía presente. Y eso está bueno, está bueno. Y obviamente si está haciendo algo en su campo, ni hablemos, el perfeccionamiento y la formación continua es algo necesario. Sí, totalmente. El estudio que se hizo para definir más lo que es la resiliencia, se hizo sobre un grupo de niños en realidad, que nacieron en condiciones de pobreza o situaciones de familiares mentalmente insanas, ¿no? De problemas graves, ¿no? Entonces dice que 1/3 de esos chicos a lo largo de su vida, después, lograron tener lo que se llamaría una vida normal, ¿no? Pudieron salir de esas situaciones y no repetir o no seguir en la pobreza o no repetir estos de problemas mentales y demás, ¿no? Claro. Que sí tenían sus padres y su familia. Entonces, el estudio se basó no en los chicos que siguieron, que continuaron esto, sino en aquellos que pudieron salir de esas situaciones. Y eso es la resiliencia. Me tocó nacer en esto, me tocó vivir en esto, porque eso es así. Uno nace y nace en la familia que le tocó y no hubo elección. Exactamente, no hubo para nada una elección. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué aprendí de mi vida, de las situaciones familiares y demás? ¿Y qué hago con aquello que aprendí, ¿no? Que eso sería la resiliencia, el poder superar y salir triunfante frente a alguna dificultad. Te iba a preguntar porque me quedó en el tintero a ver si lo podemos enganchar, porque tenía que ver con otro tema, que me lo habías dicho, para recalcarlo, que era de los niños cuando no logran tener esta capacidad de resiliencia, porque la base es como que los padres, por quererlos mucho, los sobreprotegen. Entonces, ¿cuál es lo perjudicial de la sobreprotección en esta situación? Bien, es muy perjudicial la sobreprotección. Y yo le decía a Gonza, estoy cerca de empezar este camino de la maternidad, y sé que no debe ser nada fácil, por eso, pero creo que uno puede hablar desde los años de docente y de trabajar con chicos. Me ha tocado tener chicos totalmente desprotegidos, donde no hay una figura ni maternal ni paternal ni nadie que los esté acompañando. Están, pero totalmente ausentes. Y chicos sobreprotegidos. Y puedo decir, a mi experiencia de verlos crecer, porque muchos de mis alumnos ya son grandes, que uno es tan dañino como el otro. Y hasta, no sé si más dañino la sobreprotección que esto de no tener. Porque generalmente chicos que no tienen ninguna protección, ninguna de un vínculo con su familia y demás, lo encuentran en otro lado, ¿no es cierto? Ahí se aferran a los maestros, se aferran a ciertas... Buscan la necesidad. Exactamente. De entonces, de algún lado lo tienen con carencias, muchas veces, y que capaz que tienen otro tipo de problemas en la adultez. ¿Sí? Eso, ya estamos hablando de otra cosa. Pero la sobreprotección es terrible, porque vos no dejás que el chico gestione sus propias emociones, sus propios problemas. Vos estás siempre ahí para resolverle todo. Que debe ser un instinto súper natural, por eso digo, claro. Estoy bien en eso, ¿no? Pero ya al saberlo... Ya te veo protegiendo. Sobreprotegiendo. Es un problema porque no le damos a los chicos las herramientas para que puedan gestionar sus propios problemas. Obviamente en la edad justa de cada uno. Eso, ¿en qué edad se dan más que nada? ¿Vos decís, 4 o 5? No, en todo momento, porque sí, obviamente cuando ya empiezan a tener otro tipo de racionamiento, el dirigirse con otra persona y demás. Ejemplos muy tontos, ¿no? Se pelean dos chicos y intervienen los padres. Dejen que los chicos arreglen. Si vos como un... esto de ayudar, de ser intermediario en, no tenés que hacer esto, pedirle perdón, decirle tal cosa, pero que no dejan no los dejan a los chicos hablar, no los dejan
expresarse, todo por sobreprotegerlos, ¿no? Porque justamente nadie pone en juego en que no los aman, al contrario, los aman mucho, Claro. El amor es muy grande, pero no los dejan a ellos hacerse cargo de sus propios problemas, que ya les digo, en relación a su edad. Ujú. Después tenemos esos casos donde dejan a los chicos con problemas muy grandes solos, pero en relación a su edad, cada edad tiene sus propias problemáticas, ¿no? Y dejarlos que afronten esos problemas, dándole las herramientas. Eso hace que en el tiempo, cuando ellos se encuentren más solos, cuando van creciendo, tengan la capacidad para afrontar los problemas. El otro día leía, que fue muy famoso, salió en todos lados y que muchas veces muchos lo deben haber leído, un chico que en la facultad fue con su mamá a quejarse a los rectores y demás porque le daban mucho para estudiar. Y fue muy famoso porque fue como, no podés ir con tu mamá a quejarte, ¿no? Sí, ya en la facultad. Menor de edad no creo que era. Y sí. no, ya estaría en la facultad, estaría ahí. Entonces, ¿qué pasa? Mientras uno está en la protección de los padres, uno vive tranquilo si está sobreprotegido. Porque Claro, total, mamá, papá, el abuelo, algo responde. Claro. ¿Sí? Yo no soy, no me hago cargo de mis actos. Pero ¿qué pasa? Cuando salimos al mundo adulto, en un trabajo, facultad o lo que sea, no puedo ir con mi mamá a que se queje, ¿no es cierto?, en el trabajo porque me hacen trabajar mucho, ¿no es cierto? Entonces no le estamos dando herramientas a los chicos. Ya te llamaríamos a un profesional, ¿no? Para tocar el tema. Pero bueno, eso es... pero existe, se manifiesta esto porque existe, o sea que está eso. Pero muchísimo, por eso. En un grado, yo tengo un grado de 27 chicos, hay muchos casos de desprotección y muchos casos de sobreprotección. Y es complicado porque es difícil, porque no les estamos dando... Y bueno, la escuela lo que se trata de hacer, que eso es algo bastante nuevo, ya hace varios años, ¿no? Se trata de trabajar todos los temas y los contenidos a través de problemas. Se le plantean problemas a los chicos, y no problemas matemáticos, sino ¿qué sucede si... Entonces, ¿cómo resuelven ustedes esto? ¿Cómo? Y eso es lo que se intenta hacer. El darle a ellos herramientas para que puedan pensar, por lo menos pensar cómo resolver algo. Claro, y ahí es donde hacen pensamientos más integradores, más motivadores y descubren cosas. En algún momento algunos te dicen, yo ya sé hacerlo, así que déjame solo. ¿No te pasa? Sí. Hay otros que no, hay que necesitan ayuda. Pero ahora, continuando con esto, ¿cuáles son los componentes básicos que posee la resiliencia? Bien, entonces la resiliencia tiene dos componentes básicos, ¿no? Que es la resistencia frente a las adversidades, que es la capacidad de mantenerse íntegro ante situaciones de grandes exigencias o presiones, conservando esperanza, ¿no es cierto? Se relaciona totalmente con lo primero que hablamos, ¿no? Claro. Viene la adversidad, bueno, a pesar de que obviamente depende de la gravedad, el sacudón va a ser más o menos fuerte, pero logro mantener la esperanza y pararme y decir, voy a poder salir adelante y voy a salir íntegro, ¿sí? Eso está bueno. Después la otra... ¿Componente? Sí, el otro componente es la capacidad de aprender de la adversidad y reconstruir la vida creativamente. Wow, eso está buenísimo. Exactamente, es transformar lo negativo de la situación en alguna oportunidad o alguna ventaja. Y bueno, yo quería hacer, porque me gusta hacer la relación, ¿no? También con la vida cristiana y demás, que en la Biblia tenemos un montón de historias de estas, ¿no? Sí, claro que sí. De situaciones adversas que pasaron y que salieron victoriosas. Y un ejemplo que me encanta y es lindo para trabajarlo también con los chicos un montón, es la vida de José. Que parece todo adversidad y termina siendo victorioso en todo, ¿no? Y después encontré, buscando y demás, en Romanos 5, pero me voy a centrar en los versículos del 1 al 5, donde Pablo expone lo que es la resiliencia hace tantos años atrás y lo dice de una manera perfecta. Y después, ¿no? ¿Cuántos años pasaron? ¿No? En Romanos, ¿no es cierto?, se escribió entre 54, 55 después de Cristo, se cree.
y en el 1990 se hace el estudio de la resiliencia. O sea, fíjense qué distante es uno del otro y estamos hablando de lo mismo. Así es. Les leo en Sí, Romanos 5. sí, sí. Dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos con la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Acá empieza, ¿no? Ujú. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Wow. O Es sea, claramente. el propósito del sufrimiento es por algo. Exactamente. No es uno de los versículos más leídos, pero está. No, porque no, a nadie le gusta hablar, ¿no?, Claro, de esta parte. Exactamente. Pero es como que produce todo eso, produce un carácter muy fuerte, porque de alguna manera el ser humano aprende, digamos, con esto a consolar. Una persona que ha sufrido una situación traumática, no sé, puede pasar un abuso, puede ser un abandono, lo que sea, va a poder tener, bueno, obviamente cuando está en Cristo, su vida restaurada, tiene autoridad para decir lo que pasó o tratar con esa problemática. Estoy hablando, no sé, personas que pasaron por adicciones, pueden guiarlos, pueden disipularlo, o distintas situaciones. Uh-huh. Si bien Dios nos da la autoridad legada, todo, pero cuando alguien lo vivió, lo pasó, es como decir, mira, no me vengas a hacer el verso, la situación, porque yo pasé esta situación. Exactamente. Pude superarlo, porque vos no, ¿no? Tal cual. Bueno, a mí este versículo me encantó porque es, ¿no es cierto? Dice, el sufrimiento produce perseverancia. Justamente, si uno acciona, ¿no?, estos mecanismos de afrontamiento, ¿no es cierto?, y no se queda paralizado, claro, uno intenta salir, ¿no?, la perseverancia. Entereza de carácter, porque justamente fortalezco mi autoestima, ¿ves? Lo que estamos trabajando, ¿no? Sí. Yo persevero, fortalezco mi autoestima, mi carácter, ¿no?, que habla acá Pablo. Uh-huh. Y cuando tengo entereza de carácter, tengo autoestima, tengo esperanza. Sí, es básicamente lo que estuvimos hablando resumido en este versículo, que es el 4. Y bueno, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios nos ha derramado en nuestro corazón el Espíritu Santo. O sea, no estamos solos. No estamos solos. No solamente que tenemos la capacidad como seres humanos de hacerlo, sino que tenemos la esperanza del Espíritu Santo y de Cristo en nuestra vida, ¿no? Así es. Dame la buena noticia y ahí nos vamos a una pausa musical. La buena noticia es que... La buena noticia, porque se copió ya. La buena noticia es que la resiliencia se puede aprender. Está bueno. Se puede aprender, porque uno a veces dice, yo no pensás en uno mismo y decís, no le estoy pegando nada. Bueno, se puede aprender, ¿sí? Cuando ya sos adultos es más complicado, pero se puede lograr porque uno ya tiene ciertas estructuras mentales que tiene que romper. Uh-huh. Pero tenemos que prestar especial atención en trabajarla con los chicos, que ya crezcan con esta capacidad. Uh-huh. Que no sé, ¿querés que desarrolle un poco más o vamos con la... ¿Vamos con la canción? Dale. Así toman un descanso y después venimos con más de este podcast y punto de encuentro. Bien, estábamos escuchando a Evan Kraft en Radio Míos, Derek Goy haciendo Todo va a estar bien. Vamos con la conclusión de esta entrevista, que estamos hablando de la resiliencia. Ahí tiene estos minutitos Joana para compartirnos algunos puntitos de que querías mencionar sobre qué es tan importante la resiliencia, ¿no? Sí, quería terminar ya y los dejo en paz con todo esto. Que lo que determinaron las investigaciones de cómo nosotros podemos actuar o aprender a ser resilientes son las siguientes, sin desarrollarlo más. Lo principal es contar con otra persona que nos ayude, sea niño o adulto, el tener a alguien que sea de ayuda para nosotros y elegir, si somos adultos, elegir bien quién es esa persona que nos acompaña,
porque a veces nos hunde más que de lo que necesitamos, ¿no? Claro. Elegir bien. Después, la capacidad para encontrar el significado o sentido de lo que ocurre en la vida, que a veces no es fácil, pero eso es súper importante. Y creo que eso también te lo da Dios en su palabra, entonces por eso es importante estudiarla y demás. Aprender competencias emocionales y sociales, que es lo que hablábamos al principio, saber cómo gestionar todas estas situaciones, respeto, no sé, ahora del niño, ¿no? Pero bueno, de todos, Claro. Y fomentar la autoestima Claro. en uno mismo también y en el otro, el ayudar al otro a fortalecer su autoestima, tener sentido del humor. Es importante. Sí, sentido del humor porque Así uno aprende mejor. y aparte de reírse a veces, ¿no? De las cosas que uno hace o que les pasa es fundamental. Dice que el que pueda reírse de sus males lleva la mitad del camino recorrido. Claro. Así que el poder verlo de esta manera, con sentido del humor. Creatividad. Importante. Creatividad fundamental para tener nuevas herramientas ante algo que sucede. Iniciativa. Esto de exigirse y ponerse a prueba todo el tiempo en cosas nuevas. Y ser tener moralidad, ¿no? Ser lo más posible, o sea, moralmente lo más íntegro posible, que eso también nos da la palabra de Dios, que nos enseña cómo ser personas morales, ¿no? Y bueno, básicamente es eso. Voy leyendo algunos mensajitos mientras Sí, vas dale. pensando en la conclusión. Dice, bueno, Eduardo dice, ¿a qué hora repiten o no lo repiten? Sí, Eduardo, los vamos a repetir el programa. Estate atento a la semana. Y por supuesto, este podcast sale publicado los lunes en distintas plataformas, en YouTube, en Spotify, en Google Podcasts. Entonces sale, y por supuesto, en nuestra radio FDS Vida para que se pueda escuchar. También nos dice Andrés, buen domingo, muy buen programa. Felicitaciones, Joey Gonza. Daniel nos dice, Daniel Ortiz, con respecto al pasaje bíblico de Romanos 5, es maravilloso descubrir algo actual que Dios ya lo anunció tiempo atrás. Solo la sabiduría de Dios puede lograrlo. Y después nos dice Cristina Vanega, excelente los tips de la conclusión, especialmente el de levantar la autoestima. Así es, Cristina. Así que estos fueron los mensajes hasta el día de la fecha. ¿Algunas palabras, frase final que quiera decir Joey? No, termino con la frase con la que empecé. Ajá. No sos lo que te sucedió, sos lo que haces con eso que te pasó. Así que a tratar de, entre todos, ¿no? Y apoyarnos mutuamente, porque estamos todos en la misma. Tratar de aprender a afrontar las situaciones y salir victoriosos de esas mismas. Así es. Gracias, Joana, por aceptar la invitación. Gracias a todos por los mensajes, Gonzalo. Así que bueno, nos estamos escuchando en un próximo programa y podcast de Punto de Encuentro. Recuerden, a las 18 la previa y importante a las 19 horas la reunión general. Así que los esperamos. Que tengan un bendecido domingo, que como ya lo tuvieron. Así que chao, nos escuchamos la próxima semana.